Un saludo para toda la comunidad de Simple Trading. Bienvenidos nuevamente a otro video de esta serie de patrones de entrada ideales PEI. Vamos a estar hablando en este video específicamente sobre los niveles importantes de esos retrocesos de Fibonacci, concepto que ya estuvimos viendo en los videos anteriores, y vamos a estar viendo cómo los podemos utilizar. En los videos anteriores estuvimos viendo la definición de zonas óptimas, estuvimos viendo cómo utilizar Fibonacci e inicialmente vimos cuáles son esos conceptos básicos que necesitamos entender para identificar los movimientos generales en el mercado. Sabemos entonces que hay una forma en la que el mercado se mueve, que es un movimiento senoidal, y cuando estamos en una expansión normalmente vemos expansión, retroceso, ¿vale? Entonces vamos a empezar a trabajar sobre Fibonacci. Ya tenemos un poquito claro cómo funciona esto. Aquí les voy a marcar un Fibonacci desde el punto más alto de un swing hasta el punto más bajo de un swing, y aquí pueden ver que tenemos algunos niveles ya marcados. Si hago clic derecho sobre este Fibonacci, aquí me van a salir las propiedades. Dentro de estas propiedades vamos a ver los niveles. El 50% me interesa, ¿por qué? Para saber dónde está el equilibrio del rango anterior, para entender más o menos dónde está el precio medio, dónde está el precio justo. Luego tenemos el 61.8, es un nivel muy conocido de Fibonacci. Tenemos luego de este el 75, luego tenemos el 79 y luego tenemos el 88. Podemos agregar otros niveles, digamos que esto varía mucho dependiendo de la metodología, de quién, de dónde lo estén estudiando, de quién se los está enseñando. Entonces simplemente aquí podemos agregar un nuevo nivel. Aquí podemos poner por ejemplo el nivel 90, 0.9, y luego aquí haciendo doble clic puedo poner 90, y esa descripción es la que me va a salir aquí en este lado. O aquí digamos en el uso de la herramienta. Pues lo vamos a eliminar. Nosotros utilizamos uno muy cercano al 90, que es el 88, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué estamos utilizando todos estos niveles? ¿Cuál es el objetivo del uso de todos esos niveles? Primero, tenemos que entender que no todos los activos se mueven de la misma manera. Cada uno tiene sus particularidades, tiene sus detalles, tiene parámetros muy específicos. Tiende a moverse un poco más en una sesión o en un horario específico. Tiende a hacer retrocesos más fuertes o incluso retrocesos que pueden superar el 100%. Y para esto entonces tenemos dos niveles importantes, el 100, que ya lo tendríamos digamos en cualquier herramienta de Fibonacci, y luego de eso tenemos el 110 y el 127 como niveles por encima de este rango. Vamos a ver que en algunos casos el precio, antes de hacer movimientos importantes, aquí lo estamos viendo, primero tiende a, y les voy a marcar otro nivel por aquí un poquito más abajo. El precio tiende, antes de moverse, a hacer un rompimiento por encima del nivel 100. Eso es lo que estaríamos viendo en este caso. Fíjense que el precio viene a tomar liquidez sobre los cuerpos de las velas y luego empieza a hacer una continuación en esa dirección, digamos, que traía anteriormente. Entonces este es un caso importante, digamos, en donde yo no voy a ver un retroceso hacia una zona de entre el 61 y el 88, sino que voy a ver un retroceso por encima de los altos, por encima del 100%, y a buscar un falso rompimiento. Esto se da mucho en las consolidaciones. Miren que en este punto, fíjense que en esta zona el precio cae, falla en romper y luego se queda dentro de un rango, falla nuevamente en romper y aquí se queda, digamos, consolidando. Si yo me voy a una temporalidad menor, pues voy a ver algo similar. Esto mismo, este patrón o esta forma de comportamiento del mercado la podemos ver en todas las temporalidades. Si yo me subo a una temporalidad mayor, puedo ver que el precio venía alcista, tiene un falso rompimiento, una toma de liquidez por debajo de mínimos antes de moverse fuertemente al alza, ¿vale? Y como les digo, pues digamos esto se puede llevar a otras temporalidades. Por aquí también tenemos un falso rompimiento antes de movimiento alcista dentro de una tendencia, bueno, clara. En este caso no es una tendencia muy clara, pero sí viene haciendo cada vez máximos mayores. Entonces, pues es un patrón también a tener en cuenta y un nivel importante del precio entonces a tener en cuenta. Cuando el precio simplemente está en tendencia, vamos a buscar solamente un retroceso. Lo normal es que dentro de la tendencia el precio no tienda a hacer un rompimiento
de los máximos, ¿vale? Solamente en estos retrocesos importantes. Miren cómo después de que el precio toma los altos, empieza a hacer una estructura que es un poquito más clara, simplemente cae, rompe, retrocede y así sucesivamente, ¿vale? Entonces lo que estamos buscando aquí es precisamente eso. La marcación entonces que hacemos es nuevamente del máximo al mínimo, un impulso completo. Y para mí idealmente mi venta es en una zona alta, ¿cierto? En un retroceso importante. Si el precio no alcanza a llegar a esa zona, simplemente yo no hago mi entrada. Ese es un punto importante, una variable importante que podemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestras entradas en cualquier activo, ¿vale? Si el precio sobrepasa el 50%, digamos que ya estamos empezando a ver una zona importante, ¿sí? Sobre la que podríamos empezar a vender. Ahora, les decía, no todos los activos se mueven igual, por ende el 61.8 va a ser digamos un nivel importante en muchos activos. Luego vamos a tener el 70, el 79, que también van a ser niveles importantes dentro de muchos activos. Y como les digo, lo ideal aquí es que ustedes empiecen a buscar en su activo cuál es el retroceso importante o cuál es el movimiento importante que tiende a hacer. Por ejemplo, aquí en toda esta caída vemos que hay muchos retrocesos, pero realmente no hay uno que llegue a una zona importante en la parte alta, sino que siempre viene respetando, se podría decir, una zona un poquito más de order block o una zona de liquidez un poquito más específica, ¿cierto? Esto lo podemos ver en diferentes activos, lo podemos llevar a otro activo para que veamos también un ejemplo. Miren como por aquí el precio viene a tomar liquidez a una zona importante y luego desde allí yo puedo empezar a moverme con los retrocesos. Miren que aquí tenemos un order block, zona importante, 61.8, el precio llega a tomar la liquidez ahí y luego continúa su movimiento bajista, ¿vale? Ahora, Michael, el creador de ICT, nos habla mucho de zonas óptimas o OTES, zonas óptimas de entrada, ¿cierto? Sí, Optimal Trade Entries, zonas óptimas de operativa, ¿cierto? Para hacer nuestras entradas. Y pues nosotros utilizamos mucho esas zonas como una zona que es relevante. Ahora, mi consejo es que siempre encontremos o crucemos esas zonas de Fibonacci con zonas de liquidez. En ese caso vamos a ser muchísimo más precisos y vamos a encontrar puntos en el precio muy importantes. Por ejemplo, aquí vemos como el precio alcanza a subir un poco más sobre ese order block de M5 y lo que vemos es que está buscando liquidez en una zona, en una temporalidad menor, ¿cierto? En una zona de temporalidad menor. Miren cómo esto se puede llevar a otros contextos o a otras temporalidades siguiendo el mismo patrón. Entonces aquí tenemos un impulso completo desde este máximo hasta este mínimo, retroceso importante, zona de liquidez un poco por encima del 50 y luego continuación bajista. Aquí teníamos una consolidación, posibilidad de movimiento alcista, aunque ya nos venía rompiendo unos mínimos anteriores, ¿vale? Y así entonces podemos seguir el patrón cada vez que veamos un impulso nuevo. En este caso, aquí vemos uno que sí alcanza a llegar a esa zona alta, nuevamente order block, tiene una confluencia entre el nivel del 79, perdón, el del 75 y ese order block que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, hay varias confluencias, no solamente entre la zona de liquidez y un nivel de Fibonacci, idealmente un nivel entre más alto mejor, para yo poder comprar en una zona, vender en una zona más alta y comprar en una zona más baja, ¿cierto? Esos son los niveles óptimos de entrada. Ahí tienen, digamos, los más interesantes para Michael del 61.8 al 79. Hay personas que utilizan el 88 u otros porque su activo tiende a moverse a hacer retrocesos un poquito más importantes, activos más volátiles que tienden a hacer tomas de liquidez más importantes. Y el uso entonces, ya lo están viendo acá, simplemente dependiendo del contexto en el que estamos, si estamos en retroceso, en una expansión o si estamos en una consolidación, pues sabemos cuáles podemos utilizar. Espero este video les sirva bastante. Éxitos a todos, los espero en un nuevo video. Chao, chao.